Hola pioneros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Hoy les traigo el libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida por Dale Carnegie. Quinto, cómo eliminar el 50% de nuestras preocupaciones de negocios. Si es usted una persona de negocios, probablemente está diciéndose en este mismo momento: el título de este capítulo es ridículo. He estado gobernando mis negocios durante 19 años y, en verdad, si alguien conoce las respuestas, ese soy yo. La idea de que alguien venga a decirme cómo puedo eliminar el 50% de mis preocupaciones de negocios es sencillamente absurda, y no es gracia de que se lea 2 veces el libro. Muy bien, yo me hubiera expresado exactamente igual hace unos años si hubiese visto un título así sobre un capítulo. Promete mucho y las promesas son fáciles. Seamos francos, acerca de esto cabe que no sea capaz de ayudarle a eliminar el 50% de sus preocupaciones de negocios. En última instancia, nadie puede hacer eso, salvo usted mismo. Pero lo que yo puedo hacer es mostrarle cómo otras personas lo han hecho y dejar lo demás a su cargo. Usted recordará que en la página 46 de este libro he incluido la siguiente cita del mundialmente famoso Dr. Alexis Carrel: las personas de negocios que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Si la preocupación es cosa tan seria, ¿no le agradaría que yo pudiera ayudarle a eliminar, aunque solo fuera el 10% de sus preocupaciones? ¿Sí? Bien, en tal caso voy a mostrarle cómo un director eliminó no el 50% de sus preocupaciones, sino el 75% de todo el tiempo que anteriormente dedicaba a conferencias tratando de resolver sus problemas de negocios. Además, no le voy a contar una historia acerca de un señor Pérez, un señor X o un señor que conocí en Ohio. Una vaga historia que usted no puede verificar. Es una historia que se refiere a una persona muy real, a Leon Sickin, perdón si lo pronuncié mal, socio y gerente general de una de las más importantes editoriales de los Estados Unidos. Simon and Schuster Rockefeller Center, Nueva York. He aquí la experiencia de Leon Sickin en sus propias palabras. Durante 18 años pasé casi la mitad de cada día de trabajo celebrando conferencias y discutiendo problemas. ¿Haremos esto o lo otro, o no haremos nada? Nos poníamos nerviosos, nos agitábamos en nuestras butacas, paseábamos por la habitación, discutíamos y dábamos 1000 vueltas al asunto. Cuando llegaba la noche estaba totalmente agotado, suponía que esto seguiría siendo así hasta el final de mis días. Suponía que esto nunca acabaría. Lo había estado haciendo durante años y años y nunca se me había ocurrido que pudiera haber un modo mejor de hacerlo. Si alguien me hubiese dicho que podía eliminar 3/4 partes del tiempo que gastaba en estas fastidiosas conferencias y 3/4 partes de mi tensión nerviosa, me hubiera parecido un irresponsable optimista del poltrona. Sin embargo, ideé un plan que consiguió precisamente eso. Lo estoy utilizando desde hace 8 años. Ha obrado maravillas en lo que a mí respecta, mi salud y mi felicidad. Parece cosa de magia, pero como todos los trucos de la magia, resulta en extremo sencilla cuando se ve cómo se hace. Aquí está el secreto. En primer lugar, suspendí inmediatamente un procedimiento que comenzaba con la exposición por arte y por parte de mis coriacontecidos socios de todos los detalles de lo que habían dado mal, y terminaba con la pregunta: ¿qué haremos? En segundo término, establecí una nueva norma, la de que todo aquel que deseara plantearme un problema debía antes prepararse y presentar un memorándum contestando a estas 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el problema? Antes pasábamos 1 o 2 horas en una fastidiosa conversación sin que nadie supiera específicamente y concretamente cuál era el verdadero problema. Nos devanábamos los sesos discutiendo nuestras zozobras sin molestarnos nunca en consignar por escrito en qué consistía el asunto. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas del problema? Cuando paso revista a toda mi carrera, quedo aturdido ante las horas desperdiciadas en fastidiosas conversaciones en las que nunca se intentaba determinar con claridad qué es lo que había en la raíz del asunto. Pregunta 3. ¿Cuáles son las soluciones posibles del problema? Antes, uno de los asistentes a la conferencia proponía una solución, otro discutía con el anterior, los ánimos se excitaban. Con frecuencia abandonábamos el tema sin que nadie hubiese consignado por escrito los diversos modos de resolver la cuestión.
Pregunta número 4. ¿Cuál es la mejor solución? Yo solía conversar con gente que había pasado durante horas preocupándose ante una situación y dando vueltas a un asunto sin concretar absolutamente nada porque no recordaba qué había dicho. Esta es la solución que yo recomiendo. Mis socios rara vez acuden ahora a mí con sus problemas. ¿Por qué? Porque han descubierto que, con el fin de contestar a estas 4 preguntas, tienen que averiguar todos los hechos y estudiar todos los problemas a fondo. Y tras haber hecho esto, ven en las 3/4 partes de los casos que no tienen que consultarme para nada, porque la solución adecuada ha brotado como la tostada que salta del tostador eléctrico. Incluso en aquellos casos en que la consulta es necesaria, la discusión solo toma 1/3 de tiempo que antes reclamaba, porque se desenvuelve en un modo ordenado y lógico, y marcha siempre hacia una conclusión razonada. En Simon y Schuster se consume ahora mucho menos tiempo en preocuparse y hablar en relación con lo que anda mal, y hay, en cambio, mucha más acción para que las cosas anden bien. Mi amigo Frank Beecher, una de las principales figuras de Norteamérica en materia de seguros, casi duplicó sus ingresos con un método análogo. Dice así Frank Beecher: hace años, cuando comencé a producir seguros, tenía un entusiasmo ilimitado y me gustaba mi trabajo. En esto sucedió algo. Sentí tal desaliento que despreciaba mi trabajo y pensaba en abandonarlo. Creo que así lo hubiera hecho si no hubiese tenido la idea, un sábado por la mañana, de sentarme y tratar de llegar a la raíz de mis preocupaciones. Primeramente me pregunté, ¿en qué consiste el problema? El problema era que no tenía suficientes ingresos para la agobiada cantidad de visitas que estaba haciendo. Parecía que yo actuaba perfectamente ante el presunto asegurado hasta el momento de cerrar el trato. Entonces el cliente decía: bien, lo presentaré, señor Beecher. Venga a verme otro día. Era el tiempo que perdía con estas nuevas visitas lo que causaba mi depresión. Segundo, me pregunté, ¿cuáles son las posibles soluciones? Pero la contestación reclamaba un examen de los hechos. Saqué mi registro de los últimos 12 meses y estudié las cifras. Hice un descubrimiento impresionante. Allí, en blanco y negro, descubrí que el 70% de mis ventas lo había conseguido en la primera entrevista, el 23% lo había sido en la segunda visita y solo el 7% correspondía a las terceras, cuartas o sucesivas visitas, las que me sacaban de quicio y que me hacían perder el tiempo. En otros términos, estaba malgastando la mitad de mi jornada de trabajo en una parte de mi negocio que solo me producía el 7%. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta fue evidente. Inmediatamente suprimí todas las visitas que excedieran de la segunda y dediqué el tiempo sobrante a la búsqueda de nuevos clientes. Los resultados fueron increíbles. En muy poco tiempo dupliqué el provecho obtenido en cada visita que hacía. Como he dicho, Frank Beecher llegó a ser uno de los mejores vendedores de seguros más conocidos en el país, pero estuvo a punto de abandonar su profesión, estuvo a punto de admitir su fracaso, hasta que el análisis del problema lo impulsó por el camino del triunfo. ¿Puede usted aplicar estas preguntas a sus problemas de negocios o incluso a su vida cotidiana? Repito mi afirmación, pueden reducir sus preocupaciones en un 50%. Él es aquí de nuevo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y cuál es la mejor solución? En síntesis, técnicas básicas para el análisis de la preocupación, sea en negocios o en la vida real. Regla número 1. Obtenga todos los hechos. Recuerde que el decano Hawkins de la Universidad de Columbia dijo que la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Regla número 2. Considere todos los hechos. Entonces llegue a una decisión. Regla número 3. Después de tomar una decisión, actúe. Regla número 4. Cuando usted o cualquiera de sus socios se siente inclinado a preocuparse por un problema, consigne por escrito las siguientes preguntas y contéstelas. A. ¿Cuál es el problema? B. ¿Cuáles son las causas del problema? C. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y D. ¿Cuál es la mejor solución? Espero, chicos, que les haya gustado mucho el capítulo. A mí me gustó en lo personal. Así que, pues, si se lo toman, en vez de ir directamente al punto de los negocios, sino que lo aplican en su vida diaria, se pueden solucionar la mayoría de los problemas. Así que, chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo y los espero en el siguiente. Hasta la vista, pioneros.